Bueno, apreciados estudiantes, dando continuidad con nuestro tema, vamos a hablar de las generalidades del átomo y de todo lo que concierne a la teoría atómica relacionado con la composición de la materia. Recuerden que estamos en el módulo de preparados magistrales, esta es nuestra semana número 5 y yo soy la profesora Alba Chaparro. Entonces, desde tiempos muy antiguos se empezó a construir la teoría atómica. Recuerden que la teoría atómica es una teoría científica sobre la naturaleza de la materia que sostiene que la materia está constituida o compuesta por unidades muy pequeñitas, discretas, llamadas átomos. ¿Sí? Esto empezó, ¿cierto?, en Grecia, más o menos a principios del siglo XIX, cuando descubrimientos en el campo de la química demostraron que la materia realmente se comportaba como si estuviera hecha de átomos. ¿Sí? Digamos que esta palabra átomos, que viene de la palabra, o más bien que significa indivisible, la empezaron a utilizar en relación con el número creciente de elementos químicos que son irreducibles. Mientras que alrededor del siglo XX, a través de varios experimentos con electromagnetismo y radioactividad, los físicos descubrieron que los átomos indivisibles eran un hecho conglomerado de partículas subatómicas, principalmente electrones, protones y neutrones. Pero cuando nos referimos a las personas en la antigüedad, nos referimos a los atomistas Leucipo y Demócrito, quienes podían resumir en los siguientes postulados básicamente su teoría. Los átomos son eternos, indivisibles, homogéneos o invisibles. Los átomos se diferencian en su forma y tamaño. Las propiedades de materia varían según el agrupamiento de los átomos. Entonces allí ellos están, o sea, aquí está el esquema de qué es lo que ellos pensaban que era el átomo en aquella época. ¿Listo? O sea, la materia se puede ir dividiendo tanto hasta que uno llegaba a un punto en que ya no más la podíamos dividir. Entonces por eso el término átomo significa indivisible. Muy bien. Ya después, digamos que Empédocles postuló que la materia estaba formada por 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. Aristóteles posteriormente postula que estaba formada por 4 elementos, pero niega la idea de átomo. Se mantuvo este pensamiento más o menos 200 años después de que fue postulado por Aristóteles. Entonces, chicos, como ven, esto de la teoría atómica viene de tiempos supremamente remotos. ¿Listo? Digamos que luego de la teoría atomista de Leucipo, los griegos, Empédocles y todos los científicos que alrededor de ellos de este tema trabajaron, cerca de finales del siglo XVIII, 2 leyes sobre reacciones químicas emergieron sin referirse a la idea de una teoría atómica. La primera era la conservación de la masa, que fue formulada por Anthony Lavoisier, la cual declara que la masa permanece constante tras una reacción química, es decir, los reactantes tienen que ser iguales, o sea, aquí miren, la cantidad de reactantes deben ser iguales a la cantidad de producto. ¿Sí? Entonces ustedes hacen aquí el cálculo, ustedes se van a dar cuenta que específicamente eso se refiere a que si en este caso tenemos átomos de un elemento X y de él tenemos 16X y átomos de un elemento Y tenemos 8Y, el producto de ese debe ser, digamos, si estequiométricamente se comportan de esta manera, debe ser 8X 2 veces por Y. ¿Qué significa? XY. ¿Qué significa esto? Significa que acá hay 2 por 8, perdón, 16 átomos de X y 8 átomos de Y. ¿Listo? Entonces, digamos que la primera parte de todo lo que concierne a la teoría atómica de Dalton está basado en demostrar este tipo de proporciones. ¿Listo? La segunda ley que él postula está relacionada con que se postula bajo la ley de Dalton,
está relacionada con la ley de proporciones definidas que fue postulada originalmente por Joseph Louis Proust, quien en 1799 declara que si se descompone un compuesto en sus elementos constituyentes, entonces las masas de los elementos siempre tendrán las mismas proporciones, sin importar la cantidad o la fuente de la sustancia originalmente. Y finalmente John Dalton estudió y expandió este trabajo previo y desarrollado por Proust con la ley de las proporciones múltiples. Si dos elementos pueden combinarse para formar una cantidad de compuestos posibles, entonces las proporciones de las masas del segundo elemento que se combinen con una masa fija del primer elemento serán proporciones de números enteros pequeños. ¿Listo? Digamos que esas fueron las tres leyes que se trabajaron bajo los postulados de el señor John Dalton, Proust y de Lavoisier. Recuerden también que, digamos que todo esto tiene que hacer parte de lecturas que ustedes hagan, ¿verdad? Para que ustedes puedan, digamos que, profundizar un poco más en estos temas. Cuando el señor Proust trabajó sobre las proporciones definidas, él trabajó mucho en óxidos de estaño. Quiero que lean acerca de eso para que puedan evidenciar un poquito más acerca de estas leyes. Bueno, como les había mencionado, luego en el siglo XX se trabajó mucho con respecto a la radioactividad y el electromagnetismo. Todos esos trabajos permitieron, digamos que, ¿cómo les digo? Conocer un poco más sobre el átomo como partícula mínima en la materia, sino conocer sus partículas subatómicas. Entonces los fenómenos de electrización y electrólisis pusieron de manifiesto la naturaleza eléctrica de la materia. El átomo era divisible, es decir, estaba formado por otras partículas fundamentales más pequeñas. Los fenómenos eléctricos son una manifestación de su carga eléctrica. Esto recuerden que la carga eléctrica en el sistema internacional es el Coulomb. Entonces es así como todos los experimentos de Rutherford a partir de elementos radioactivos, ¿sí? Hace ver que definitivamente el átomo sí tiene partículas subatómicas, que los protones tienen carga eléctrica positiva, los electrones tienen una carga eléctrica negativa y tienen masa, y en el centro del átomo, digamos, se concentraba la mayor cantidad de masa de todo el átomo. ¿Listo? Luego vinieron los modelos que propusieron el señor Thomson, el señor Rutherford. Entonces Thomson, para él todo parecía como si fuera un ponqué ¿de qué? De uvas pasas. El átomo estaba formado por tres partículas, protones, electrones y neutrones, pero todo esto que ustedes ven acá, esto era carga neutra, y en esa carga neutra y positiva estaban inmersos los electrones. Luego entonces viene el modelo atómico de Rutherford, quien ya empieza a considerar que los electrones deben girar alrededor del núcleo en cortezas. Luego viene el señor Bohr, quien considera el concepto de cuantización de energía, o sea, ya cada uno de sus niveles donde estaban los electrones y rotaban alrededor del núcleo, tenían una cantidad determinada de energía. Los electrones giran alrededor del núcleo, cada orbital es un nivel de energía, pero él solamente, digamos, que pudo probar su modelo matemáticamente para el átomo de hidrógeno. Entonces, viene luego la teoría atómica del modelo actual, ¿cierto? Donde nos dicen que la mayor parte del átomo está vacía, que la materia se comporta a veces como onda y a veces como partícula, que no se puede conocer al mismo tiempo la velocidad y la posición de un electrón. Nos hablan de una nube en la cual está dispersa
la carga, ¿listo? Y igual en el centro encontramos los neutrones y los protones. Entonces de las partículas subatómicas, recuerden que el número atómico es muy importante porque es el que, digamos que le da como la huella digital a cada uno de los elementos de la tabla periódica, que la masa atómica es una suma de los números de protones y los números de neutrones, pero el número atómico corresponde solamente al número de protones. Muy bien. Ya ahora en el mundo moderno, después de haber hecho estudios físicos, electromagnéticos, a grandes velocidades, a altísimas temperaturas, sí, con unas condiciones muy drásticas, se ha encontrado que no solamente las partículas subatómicas son de las que nosotros hemos venido hablando por mucho tiempo, sino que hay muchas más partículas subatómicas, algunos como el fotón, el quark, los leptones, esas son sus divisiones más grandes, y entre estas divisiones encontramos los neutrinos, los electrones. Por el lado de los neutrinos conocemos los neutrinos electrónicos, el tautino y el muónico. Entonces, esos son, digamos que, una cantidad de partículas subatómicas a las que se les ha venido dando, digamos que nombre. Entonces aquí les coloqué las partículas subatómicas más importantes, la masa en UMAS, en unidades de masa atómica, en gramos, y la carga en julios. ¿Listo? Entonces ustedes pueden ver carga negativa para electrones, positiva para protones, y neutrón no tiene carga para los neutrones. Si se dan cuenta, aquí entonces estamos en una proporción de qué tamaño es el núcleo con respecto a todo el átomo. Y básicamente, gracias a ese núcleo es que los átomos pesan. Con el modelo atómico actual empezaron a aparecer una forma, digamos que, de reconocer cómo es la organización interna de un átomo. Entonces ellos, digamos que a través de muchos estudios han hecho una representación de lo que puede estar ocurriendo dentro de un átomo, y entonces empezamos a hablar de algo que se llaman los números cuánticos. Entonces, el número cuántico principal, que es representado por n, lleva los posibles valores desde 1 hasta 7 y se define como la energía del nivel donde podrá estar cada electrón, la distancia medida de los electrones al núcleo y el volumen del orbital. Entonces, este es nuestro número cuántico principal. El número cuántico secundario, denominado L, que va desde L0 hasta n-1, o sea que si yo quiero para un L2, este es igual a quiero saber cuánto vale, por ejemplo, L, ¿cierto? Cuando N vale 2. Entonces, cuando N vale 2, L es igual a 2 menos 1. Quiere decir que L es igual a 1. ¿Listo? Bueno, y ahí están los otros números cuánticos, el magnético, el spin. ¿Listo? Lo importante aquí es que con respecto a estos números cuánticos, entonces se describen los orbitales atómicos. Orbitales atómicos encontramos los orbitales S, que es, digamos que matemáticamente se representan de esta manera, digamos que dan ese gráfico. P está representado de esta forma, y está D, y aquí me haría falta F y G. Pero entonces es para que se den cuenta que para los orbitales S, ellos pueden tener como máximo número de electrones 2, para los orbitales P 6 electrones, para los orbitales D 10 electrones. Y así entonces encontramos de la siguiente manera. Si si n vale 1, entonces L es igual a 0, y cuando L es igual a 0, solamente puede alojar un orbital, y ese orbital es S. ¿Listo? Y el número de electrones máximo de ese nivel va a ser igual a 2. Para 2, L puede tomar valores de 0 y 1, o sea que puede tener... ok, entonces para un nivel de energía 3 tenemos que los subniveles son 0, 1 y 2, que puede tener orbitales S, P, D, y que puede alojar una capacidad de 18 electrones. Para un nivel 4, entonces tenemos 0, 1, 2, 3, los niveles son S, P, D y F, y a partir de ahí pueden alojar 32 electrones. Bueno, chicos, esto digamos que la parte introductoria de todo lo correspondiente a la estructura atómica.